Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este curso de creación de podcast. Este curso está pensado para personas que tienen intriga, curiosidad, ganitas de crear un podcast, pero no saben muy bien cuál es el primer paso. O para aquellos que ya han producido los primeros episodios buscando en internet de manera empírica, googleando aquí y allá, y quieren mejorar la calidad de su producción. Yo soy Laura Rojas Aponte, soy comunicadora y llevo un rato dedicada a hacer podcast en español. Empecé en el 2014, enamorada de los podcasts, escuché muchísimos y en algún punto me dieron ganas de hacer el mío propio, entonces empecé a producir con las cosas que tenía a la mano. Y a lo largo de estos años, los podcasts se han vuelto mi profesión. He hecho parte de shows independientes en el área de crecimiento. Entonces he trabajado con dianauribe.fm, que es el podcast más escuchado de Colombia. Diana en cada episodio narra la historia de un lugar, una cultura, una civilización y es un fenómeno que es muy significativo en la memoria de muchos colombianos. Con el Hilo Podcast, que es un show periodístico pero también narrativo, fui gerente de producto. Yo trabajé con ellos desde un año antes de que lanzaran, desde los primeros pilotos, hasta hace muy poco tiempo, pensando en todo lo que tiene que ver con el producto, todo lo que va más allá del audio. Finalmente, trabajé en el equipo de crecimiento e innovación de Radio Ambulante. Radio Ambulante es un podcast emblemático entre los shows en español. Ellos tienen episodios de toda América Latina, son historias contadas con todo el cuidado del mundo. Tienen episodios de Guatemala, de México, de Argentina, de Estados Unidos, de todos los países donde se habla español y son unas personas que narran con periodismo a todo el continente. Ahora, también sé qué significa crear un podcast desde ceros con las cosas que tú tienes a la mano, porque así nació mi propio show, Cosas de Internet. Cosas de Internet es un podcast que hacemos entre dos personas, Santiago y yo. Y lo que hacemos ahí es charlar para entender cómo la tecnología nos pone a vivir. Nos fijamos en los aspectos culturales de la tecnología, no tanto en, no sé, el celular que tiene más cámaras y más píxeles y toma mejores fotos. No, nosotros nos preguntamos, por ejemplo, qué implica tener todo el tiempo una cámara en tu bolsillo, cómo cambia nuestro estilo de vida. Y Cosas de Internet empezó de la nada. Todo lo que hemos construido hasta ahora lo hemos hecho Santiago y yo a pulso, pasito a pasito. Y eso justamente es lo que te invito a hacer en esta clase. A lo largo de las sesiones vamos a crear un podcast desde cero y tú vas a poder ver mi proceso y con suerte imitarlo para hacer tu propio show. Es posible que de pronto tú hayas dado play a esta primera clase porque la palabra podcast rondaba en tu cabeza, pero no sabes exactamente qué significa. Pues yo quiero de una vez dar una definición. Esta es una definición muy escueta y es que un podcast es un archivo, una serie de archivos de audio que se suben a internet conteniendo palabra hablada para que las personas los descarguen y los escuchen cuando quieran. Esa es una versión totalmente escueta. Pero lo que a mí me gusta de los podcasts es el fenómeno que han creado, porque los podcasts, más allá de su tecnología, lo que han hecho es ocupar un lugar en nuestra cultura, en nuestro estilo de vida. Y yo creo que hay 4 pistas para entender el fenómeno. El primero es la diversidad. Esto pasa en todo Internet. Cuando tú reduces los costos de producir algo, bien sean fotos, videos, por supuesto, audios, pues muchas más personas empiezan a producir. Y lo que hemos visto en los podcasts es una gran diversidad de temas, de formatos, de estilos, de todas esas personas que no tenían cabida en la radio tradicional, pero en Internet sí, y se atreven a hacer sus propias producciones. Entonces hay una diversidad enorme de temas, de estilos. Y eso nos lleva a la creatividad. Cuando tú le das la posibilidad de publicar a casi cualquier persona, pues empiezan a surgir nuevas narrativas, nuevos estilos y hay muchísimas novedades en narración en audio en este mundo. Ahora, los podcasts típicamente se escuchan paseando a la mascota, cocinando, lavando los trastes, caminando, en el bus. Y es que en un mundo donde Internet típicamente quiere jalar tu atención, piensa en el algoritmo de Instagram, de YouTube, de Facebook. Están diseñados con hiperpersonalización para que tú estés cada vez más tiempo en la pantalla, ¿cierto?
Bueno, pues los podcasts son de los pocos contenidos de Internet que te dicen, tranqui, tú tienes una vida ocupada, ve a hacer tus cosas y yo simplemente estoy en tus oídos. Tienes las manos y los ojos libres y eso hace que la conveniencia ayude a su crecimiento. Y finalmente, la intimidad. No me quiero poner muy cursi, pero reconozco que sí he leído sobre los efectos que tiene la voz, escuchar la voz de otro en nosotros. Y es que es un elemento muy especial de lo que somos como humanos. La voz de cada persona es distinta, es única, va cambiando a medida que crecemos, no tenemos una sola voz. E incluso tú puedes decir si alguien está contento, triste, ansioso, nervioso, desde la voz. Transmite un montón de información y es un mecanismo de empatía en los podcasts que también han ayudado a este medio a crecer. Yo creo que hay más razones que desconozco sobre por qué este medio es súper genial. Lo que yo sí sé es que desde que yo me enamoré de los podcasts hasta hoy, en mi corta carrera, en estos años, lo que he visto es el mundo de los podcasts en español florecer enfrente de mis ojos. Y creo que hay muchísimo terreno por construir en este idioma. Por eso me alegra que estés aquí, porque contigo tomando este curso, vamos a hacer que este mundo sea aún más habitado. Entonces, te doy la bienvenida. Porque los podcasts se llaman podcast. Esta palabra no existe en español. Es difícil pensar en a qué hace referencia. Pues bueno, la palabra podcast es un fenómeno de Internet y es para mí todavía extraño porque cuando los videos empezaron a transmitirse por Internet, no cambiaron de nombre. Una foto análoga se llama foto y una foto en Instagram se llama foto, pero con el audio de palabra hablada o con la radio sí ocurrió este cambio. Y la razón es más bien anecdótica. Entonces, la palabra podcast o podcasting está compuesta de dos partes. La primera, pod, viene de iPod, de ese aparatico que sacó Apple para escuchar música que fue en sí mismo una revolución. Y la segunda, casting, viene de broadcasting, como transmitir en inglés. Entonces tenemos podcasting como si fuera transmitir al iPod. Y esto se refiere a que el iPod te permitía, por primera vez en mucho tiempo, usar tus canciones y escucharlas acá individualmente. No tenías que comprar el disco completo o el cassette completo. Eso fue lo que permitió la música digital. Y podcasting hace alusión al mismo fenómeno, pero con programas de radio. De pronto no tienes que sintonizar la emisora y escuchar toda la programación, sino que puedes elegir justo el programa que a ti te gusta y escucharlo cuando tú quieres, solamente ese archivo. ¿Y quién lo bautizó? Uno pensaría que fue Apple, pero no. Son genios del mercadeo, pero no tanto. Resulta que en el periódico inglés The Guardian, un columnista escribió sobre este fenómeno de la radio hablada en Internet y lo que estaba ocurriendo. La columna de opinión se llama La revolución de audio. Y entonces él habla de este fenómeno donde las personas compran micrófonos baratos, tienen softwares de edición de audio relativamente económicos y empiezan a publicar sus creaciones. El fenómeno del podcast. Y sugiere tres nombres. Sugiere audio blogging, sugiere podcasting y sugiere media, guerrilla media, que es como un medio muy desestructurado y como que opera como guerrillero. Y de esas tres palabras que él propone, la que pegó fue podcasting. Entonces otros creadores de Internet empezaron a usarla y se volvió un lenguaje común. Ahora, de puro chisme, Apple todavía no tenía servicio técnico para podcast cuando esta palabra pegó, pero simplemente pues fue como un dominó que se fue expandiendo y pues así se camuflan las palabras de nuestro lenguaje. Las personas usan la palabra podcast igual de muchas formas y yo quiero construir un lenguaje común. Entonces, yo he escuchado la palabra podcast siendo usada para referirse a la tecnología, a esa tecnología, a esa manera de distribución que te permite subir los audios, transmitirlos por una fuente RSS y descargarlos en aplicaciones de podcast o podcatchers para que la gente lo escuche cuando quiere. Más adelante vamos a ver qué significan esas otras palabrejas. El punto es que hay personas que dicen podcast para referirse a un modelo de distribución. Punto. Hay personas que hablan de podcast como una estética, como un estilo narrativo
que aunque tiene personas haciendo radio, no suena a radio. Es más rico narrativamente, es más exquisito en su composición. Entonces hay personas que dicen podcast para decir suena a internet. Y claro, tú también puedes decir podcast para referirte a un episodio concreto. Por ejemplo, el otro día estaba desayunando y me escuché un podcast buenísimo sobre por qué los perros ladran. Lo que esa persona está diciendo es me escuché un episodio buenísimo. Y también puedes usar podcast para referirte a un show. Yo tengo un podcast que se llama Cosas de Internet. Y bueno, hay muchas más acepciones y también hay muchas más pronunciaciones, ¿no? Podcast, podcasts, etcétera. Todo entra. A lo largo de las clases, yo voy a usar la palabra podcast para referirme a un programa o a un show. Si de repente lo uso de esta manera, pues ya tienes las herramientas para entenderme. Pero para mí, un podcast equivale a un show. Entonces, nos vemos en la próxima clase para aprender el mapa del curso. A mí me ha pasado que algunas personas quieren empezar el podcast y se acercan a mí a preguntar por el primer paso. Y lo que me preguntan es, hey Laura, ¿qué micrófono compro? Y a mí pues me causa gracia porque sí, el micrófono y el audio es entrar en un podcast, pero no es que tú compras el micrófono y de repente todo el camino queda claro ante tus ojos. La verdad es que un podcaster tiene muchas tareas que van más allá de elegir un micrófono. Quiero mostrarte con mi propio show, con Cosas de Internet, algunas de las responsabilidades que yo he asumido en la creación de este proyecto. Entonces, aquí estamos en el sitio web de Cosas de Internet y uno en este lugar puede olfatearse todas las cosas que Santiago y yo hemos hecho construyendo este proyecto. Entonces, para empezar, hemos producido episodios, ¿cierto? Llevamos publicando desde el 2017, pero si tú te fijas con ojo cuidadoso, cada uno de esos episodios tiene una imagen y eso quiere decir que este podcast también tiene una identidad gráfica. Estos episodios tienen un título que, con suerte, invitan a escuchar, ¿cierto? Pero también hemos hecho un newsletter. Y uno diría, bueno, ¿para qué unos podcasters crean un newsletter? Unos podcasters cuyo medio de comunicación principal es el audio, ¿para qué se ponen a hacer un boletín de correo donde el medio de comunicación es escrito? Y la respuesta tiene que ver con formar comunidad, porque cuando tú empiezas a ser podcaster, también empiezas a ser el centro de una comunidad. También hemos creado una tienda y acá tenemos prendas que celebran las conversaciones. ¿Por qué? ¿Somos fanáticos de las camisetas? No necesariamente, es porque también estamos todo el tiempo persiguiendo la sostenibilidad y cómo hacer que este trabajo en Cosas de Internet nos dé un sueldo. Entonces, creamos estas prendas que también han resultado ser como un motivo de orgullo para las personas que las han comprado y que nos han apoyado por medio de ellas. Tenemos, si te fijas aquí, algo que se llama extras y un archivo de nombre misterioso, Sonido Grandioso. Y Sonido Grandioso es una guía de producción de audio para podcasters independientes. Después de años de producir nuestro propio show, quisimos enseñarle a otras personas. ¿Por qué? Bueno, las cosas se fueron dando, pero finalmente es otra manera de construir comunidad. Y finalmente, bueno, hemos aprendido a hablar de nosotros, que eso siempre causa un poquito de desubique, pero también fíjate que tenemos una página para apoyarnos. Y aquí las personas que disfrutan nuestro podcast pueden contribuir con donaciones grandes o pequeñas. Eso quiere decir que también nos ha tocado en algún punto ponernos el sombrero de como emprendedores de contenidos de Internet y crear infraestructuras y pensar en un modelo de negocio que se base en el apoyo de nuestra propia comunidad. Con eso, quiero contarte cómo ser podcaster tiene mil y un cosas en las que hay que pensar. Y es que la gran lección que yo he aprendido es que tu podcast va a necesitar diseñadores gráficos, tu podcast va a necesitar escritores, tu podcast va a necesitar emprendedores, tu podcast va a necesitar editores y ingenieros de sonido, y un poco todas esas responsabilidades te toca asumirlas a ti. Por eso mismo, en este curso vamos a pensar en el podcaster y en el podcast no como alguien que produce una serie de episodios que se suben a internet y ya está, no como alguien que compra un micrófono, lo prende, habla y ya, quedó lista la tarea, sino que vamos a pensar en un podcast como un proyecto de comunicación que tiene distintos aspectos
que hay que tener en cuenta. Entonces, yo no sé si tú has escuchado a personas hablar del podcast como un formato. Por ejemplo, en medios tradicionales que dicen, escúchanos en nuestro formato podcast. O incluso en transmisiones radiales que es, escucha este programa después en formato podcast. Yo sí lo he escuchado mucho y debo decir que no estoy de acuerdo. Para mí, el podcast es un medio de comunicación y expresión, el audio hablado. Y los formatos son las distintas recetas para producir episodios dentro de este medio que es gigante. Pues bueno, en esta clase vamos a aprender a diferenciar distintos formatos y vamos a entender formato como la fórmula para producir episodios. Formato, entonces tenemos en orden de grande a pequeño el medio, los formatos y formato entendido como la fórmula. ¿Qué tenemos por ahí? Pues bueno, ahí abundan, sobre todo en español, los episodios que se producen como conversaciones sin editar. Estoy hablando de mesas de radio que pueden sonar como Presunto Podcast o como Estúpido Nerd. Hay charlas con estructura, lo que yo llamo conversaciones editadas, y es lo que intentamos con cosas de Internet. Ni Santiago ni yo hablamos así de estructuradamente en la vida real. Eso es un artificio de la edición, como de la estructura que le damos a la charla. Tenemos audioensayos, donde tú tienes una persona exponiendo ideas con un guión muy medido. Un ejemplo de esto en español puede ser Hoy el tema es. Y finalmente, los podcasts narrativos que tienen esta característica de documental o de ficción con diseño de sonido complejo, con mucha planeación. También puedes pensar en los formatos. Estos no son todos los formatos que hay, ¿eh? Hay muchísimas fórmulas y tú mismo o tú misma te puedes inventar a medida que vayas familiarizándote más con este mundo. Igual, también puedes pensar en los formatos desde otra perspectiva y es qué tantas voces principales tiene cada episodio. Entonces, por ejemplo, hay shows que tienen una sola persona llevando a cabo la historia, dirigiendo. Esto ocurre en el caso de los audioensayos que ya mencionamos o los audiodiarios. Conversaciones de dos personas, por ejemplo, pues ya hablamos de las entrevistas, hablamos de las conversaciones editadas. Y si tú tienes, digamos, un grupo de amigos con el que pueden lanzar un podcast, pues rápidamente pueden pensar en el formato de varias personas, mesas de conversación o podcast documentales o podcast de ficción, donde hay muchas voces que son protagónicas. A mí me gusta pensar el tema de los formatos en dos grandes grupos. Los podcasts sin guión, donde el fuerte es la conversación, se caracterizan por la espontaneidad, y los podcasts con guión, que son aquellos donde el fuerte suele ser la narrativa, que son medidos con mucho cálculo y que típicamente son producciones con diseños de sonido más complejos. En la próxima clase vamos a ver ejemplos específicos de estos dos grandes grupos. Nos vemos allá. En el mundo de los formatos de podcast hay uno muy popular y es el podcast sin guión, que, como venía diciendo, tiene mucha fuerza en la conversación y en la espontaneidad. No siempre, pero en la mayoría de los casos, este tipo de podcast requieren un poco menos de tiempo de producción. Quiero mostrarte algunos ejemplos. Aquí estamos en la aplicación de podcast que yo uso, se llama Pocket Cast. La que tú uses si te gusta está bien, pero yo pues le tengo cariño a esta y esta es la que vamos a usar. Y quiero analizar una serie de podcasts aquí, que es donde típicamente el oyente interactúa con ellas. Vamos a arrancar con El siglo XXI es hoy. Hoy presentamos ¿por qué Apple desperdició la oportunidad de hacer un teléfono apropiado para la pandemia y la postpandemia? Caracol Podcast presenta El siglo XXI es hoy.com. El siglo XXI, como se ve en la imagen, tiene a una sola persona, Félix Riaño, quien también es profe de Platzi, narrando, o más bien reflexionando sobre noticias que tienen que ver con el mundo de la tecnología. Ahora hace parte de Caracol Radio, pero por muchos años él lo produjo de forma independiente. ¿Escuchaste la introducción? Vamos a ver qué sigue.
Soy Félix, @locutorco, y este es un episodio corto del podcast El siglo XXI es hoy. Me interesa actualizar el iPhone por un iPhone 13. Yo no ¿Escuchas el sonido ambiente? Todo parece indicar que Félix graba desde la calle. puedo creer cómo Apple desperdició la oportunidad de actualizar su teléfono para que fuera más usable en situaciones como esta, en la que yo voy caminando por la calle y tengo un barbijo, una mascarilla puesta. Entonces, fíjate en la flexibilidad de producción. Félix toma sus equipos, sale a caminar, reflexiona sobre una noticia de tecnología, pero más desde su opinión, y ahí logra producir un episodio corto de menos de 10 minutos, pero ya esto es un podcast y El siglo XXI es hoy tiene su comunidad de oyentes fieles que admiran este tipo de contenido sin guión con una sola voz. Ahora, hay personas que se juntan para grabar podcast también sin guión y sobre todo se basan en la conversación y como en la camaradería. Para eso traje el ejemplo de Estúpido Nerd, que es un primo hermano muy amigo de cosas de internet, y en este episodio celebran sus primeros 4 años. Digo la relación personal que yo tengo con ellos porque siento que es como ver a alguien crecer. Para mí es increíble que Estúpido Nerd tenga 4 años y que sigan siendo vigentes y que sigan al aire y que sigan sonando tan chéveres como en el primer episodio. Pero independientemente de eso, vamos a escucharlos. En la vida real no lo sé, no me importa tanto la vida de la señora Cuchara. Pues entonces la noticia esta de que usted se va a poner a... La señora Cuchara. La señora Cuchara. Aquí arranqué después del inicio porque quería que escucharas la calidad del sonido. Fíjate. Es la noticia esta de que usted se va a poner a estudiar ley solo porque esta película lo inspiró. De pronto ellos no son tan pulcros en su calidad del sonido, pero aquí el fuerte es la conversación y la camaradería. Y por supuesto, pues no tiene guión. Ahora sí voy a ir al inicio para que escuches de qué te estoy hablando. No, Diego. El hecho que yo la haya visto legalmente y sea rubio no tiene nada que ver. Usted es... Es una linda casualidad. Usted es legalmente rubio. Usted es legalmente rubio. No. Sí. Yo soy ilegalmente rubio. ¿Por qué ilegal? Porque hackeé el sistema. Porque tiene... Riz con su cuchara, pues... Sí. legal. Ahí está el espíritu. Está. Y no tengo un chihuahua así. Ahí en ese fragmento ya se puede ver que lo que más importa es la dinámica, la personalidad, los chistes que se hacen entre ellos. Me parece que Juan Dapo tiene el pelo de colorado y por eso hacen el chiste de estar rubio. Este es otro tipo de podcast sin guión que es ágil de producir. Y de pronto la disciplina, en el caso de ellos, no está en hacer un guión muy meticuloso, sino más bien en publicar todos los jueves. Y es que Estúpido Nerd lleva 4 años, cada 8 días publicando episodio con una disciplina que es admirable. Entonces, lo digo porque a veces uno tiene la sensación de que esto es más fácil de producir de otras cosas, pero en todas partes en la vida del podcaster hay niveles de disciplina, siempre la hay. Ahora, y bueno, y si no tienes disciplina, pues la cosa es que de pronto no llegas tan lejos. Y hay otro tipo de podcast. Esta vez vamos a escuchar 2 voces con un invitado que es tremendamente cuidadoso. Vamos con Se Regalan Dudas. Se Regalan Dudas es un podcast originado en México donde 2 amigas tienen dudas sobre el mundo que las rodea y llaman a distintas personas a resolverlas. Entonces, la palabra vamos ego es a una palabra. escuchar. En el episodio de hoy invitamos a Gabo Carrillo para hablar del ego. ¿Cómo lo identifico y qué hago con él? ¿Qué podemos aprender de nuestro propio ego? ¿Hay manera de escucharlo sin dejar que nuestras acciones se guíen por él? ¿Cómo se forma? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué nos está queriendo decir? Quédense con nosotras porque esto se puso buenísimo. From the beginning. Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, por ahora tenemos una capa que se hace después, ¿cierto? Ellas dicen cuáles son las preguntas que van a tratar de responder en el episodio. Tiene una cortinilla con música que es pues la que es característica de este show. Pero más adelante, y aquí voy a adelantar al minuto 2:30, si la finura de mis dedos lo permite,
2:30 acá, para escuchar como igual es muy espontáneo. Porque a veces, aunque tengamos esta información, nos seguimos atorando en la misma historia. Total, y creo que yo me iría un pasito más hacia atrás. Ayudarte y tú una de la otra. Que empezamos el recorrido de la mano de quien hoy nos va a acompañar. Creo que hemos podido ver y sobre todo tú y yo hemos sido el más grande rebote, la una de la otra, de nuestros egos. Ahora que ya lo tenemos descifrado, claro, lo pusimos en palabras, lo entendemos y lo vivimos. Ya yo sé perfectamente cómo ayudarte y tú has sabido perfectamente cómo ayudarme, porque a veces, aunque tengamos esta información, nos seguimos atorando en la misma historia. Total, y creo que yo me iría un... Y aquí el estilo es completamente distinto al del inicio, ¿no? Está ella incluso patina un poquito, da vueltas diciendo que la amiga es la que le ayuda a mantener el ego en forma. Y más adelante pues tenemos una entrevista con un ya se puede llegar a especialista. formar de repente en un trastorno. Por ejemplo, lo voy a poner, de repente mi ego me está diciendo, o todo nació porque mi ego me decía que para la única manera en la cual mi mamá me iba a aceptar es si era perfecta, o que si mis amigos me iban a aceptar en la escuela tenía que ser perfecta. Los enlaces a los episodios completos los dejo en la caja de recursos. Por ahora hemos visto 3 ejemplos de formatos sin guión que pueden inspirar el momento en el que tú estés decidiendo qué formato elegir para tu propia creación. Vimos El siglo XXI es hoy, una sola voz, mucha espontaneidad grabado desde la calle. Vimos Estúpido Nerd, donde también la espontaneidad es clave, pero también la relación entre los hosts, los presentadores y la camaradería. Vimos Se Regalan Dudas, donde también tenemos una conversación sin guión, esta vez con un invitado, pero tenemos además una capa extra de información que se pone posteriormente, la introducción, las preguntas y las cortinillas. En la próxima clase vamos a ver otros ejemplos de podcast con guión. Al producir un podcast vas a encontrar que hay una relación entre el nivel de complejidad en la producción y las posibilidades que tiene tu podcast de enganchar a otros. Entonces, cuando tú pones mucha atención y muchas horas de trabajo, es más posible que reclutes a oyentes nuevos, o al menos esa es mi experiencia. Ahora vamos a ver esos podcasts que requieren mucha más atención y cuidado de los detalles. Los podcasts que tienen guión, que son absolutamente planeados y que tienen un diseño sonoro que acompaña como esa meticulosidad y esa artesanía del audio. Arranquemos con Despertando. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Entonces, Despertando es una producción de las mismas creadoras de Se Regalan Dudas, pero este show tiene una propuesta ligeramente distinta. Lo que ellos proponen es que tú arranques tu día con un discurso que pone tu mente en cierta disposición. Entonces, este episodio en particular habla de nuevos comienzos, que tú arranques el día, pongas play y te mentalices con cosas nuevas. Ese es el objetivo. Tenemos una sola voz, lo que en teoría haría que fuera sencillo, pero fíjate que las personas que lo producen eligen con mucho cuidado la música. Y cuando tú escuchas esa voz, parece que tiene un discurso ya articulado, un guión. Hoy quiero hablar contigo sobre esos momentos en los que una etapa de nuestra vida llega a su fin. Cuando es momento de cambiar de página y ponerle punto final a cierto capítulo. Independientemente de si este es tu tipo de podcast o no, yo quiero que te fijes en cómo una sola voz con un texto planeado puede llevarte por el viaje de escuchar. Ahora, siguiente episodio. ¡Chin! La tormenta. Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Podium. Si sabes qué es Podium, déjame saber de una vez en los comentarios. Si no, Podium es una red de podcast española
y tienen pues distintos tipos de producciones. Una de ellas es El Gran Apagón y este podcast tiene algo muy especial. Esta serie está compuesta exclusivamente por grabaciones documentales. Todas las administraciones consultadas han negado la veracidad de los documentos que aquí se presentan. Ningún gobierno ha querido hacer declaraciones. Fíjate que hasta ahora la voz ha dado muy poca información, pero el diseño de sonido te está diciendo cosas. Te está diciendo que hay noticias de última hora, ¿cierto? Esa música, tin, 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 tin. Te dijeron quiénes son los productores y está construyendo mucha tensión. Un guión no siempre representa las palabras que se dicen. Un guión también puede representar la experiencia. Y es muy probable que al ver el texto detrás de este episodio diga música de titular de noticia. La música se intensifica, el volumen construye tensión. El Gran Apagón. ¿Ya has llegado? Sí, hace un rato. No te he llamado antes porque quería ducharme. Internacional. Es nuestro número. Me voy a devolver a donde comienza la trama. Los ministros de... Que alguien quiera. Decirlo. Importantes de la escena musical internacional. Es nuestro número 1 y lo lleva siendo un total de 3 semanas ya. Oscuridad. Este evento fue conocido como el Gran Apagón. No era la primera vez que una tormenta geomagnética provocaba el caos en sistemas terrestres. En el verano de 1957, las infraestructuras telegráficas de Europa y América Latina quedaron inutilizadas por este mismo motivo. El Gran Apagón es un podcast de ficción. Por eso el guión es tan importante. Lo que ocurre en la historia es que ha habido una tormenta, una situación extraordinaria y ha habido pues un apagón. Y los sistemas de comunicación no existen. Y lo que sigue a lo largo de los episodios es pues, este nuevo estado de la humanidad y las personas tratando de cumplir sus propósitos en este nuevo mundo. Este es un ejemplo de un podcast con mucho cuidado, hecho con muchos esfuerzos y se ha ganado un montón de premios. Ahora, vamos con un podcast de mucho cuidado también, pero de no ficción. Historias de la vida real, de cosas que pasaron en serio, de verdad, verdad. De renacer. Vamos con un episodio de Radio Ambulante. Espero que les guste. En los años 80, Edith vivía en Lima, Perú, con su esposo Víctor y sus 3 hijos. Era maestra en un colegio estatal. Víctor era fotógrafo. Edith tenía el pelo dorado, se hacía trenzas, no se maquillaba. Y su hija Vanadis se acuerda que un día, cuando Edith estaba a punto de cumplir 40 años, su mamá le preguntó a Víctor: Flaco, ¿cuándo crees? Entonces, ¿qué pasó? El anfitrión, Daniel Alarcón, nos acaba de presentar a 2 personas, un matrimonio, una mamá y un papá. Y estas son personas que de verdad existen en el Perú. Luego entra una entrevista real con su hija. Que me daba a maquillar. Y mi papá le dijo, cuando yo crea que te das maquillar, te voy a avisar. Vanadis recuerda clarito ese momento, sobre todo por lo que vino después. Y mi mamá se comenzó a pintar desde el día siguiente. Edith simplemente no soportaba la idea de que un día su marido le dijera que ya era hora de maquillarse, que ya era vieja. ¿Y hasta el día de hoy? Y hasta el día de hoy. Mi mamá nunca sale sin maquillarse y sin ponerse aretes, prendedores, collares. Vanadis dice que su mamá no es vanidosa, entonces digamos que se cuida, le presta atención a su apariencia, siempre. Una vez estábamos... Fíjate que estaba buscando un lugar para poner pausa y no podía porque es como tan enganchado y tan bien amarrada la narración con las entrevistas que como que uno quiere seguir y seguir escuchando. Bueno, después de Víctor es la historia de un matrimonio en Perú y qué pasa después de Víctor. Y Radio Ambulante lo que hace es que entrevista a personas contando historias y sucesos que de verdad pasaron y luego los articula en estas narraciones complejas donde tienes el anfitrión leyendo un guión y amarrando la narración con testimonios y voces donde uno puede de verdad sentir como pues las emociones, es que no hay otra palabra. Cuando tú escuchas
a la hija de este matrimonio contando la anécdota del maquillaje, uno también puede sentir el cariño, la gracia, como esta anécdota se ha contado 1000 veces en reuniones familiares. El Ambulante es un podcast narrativo con guión que es un ejemplo como de las cosas con más esfuerzo que uno puede hacer. Por supuesto, los formatos, tanto sin guión como con guión, no se acaban con estos 6 ejemplos que yo mostré hoy. Y te sugiero fuertemente que vayas a la caja de recursos y tu misión de ahora en adelante consiste en escuchar muchos, pero muchos podcasts, la mayor cantidad, y escucharlos como hemos estado viendo, con oído de productor, analíticamente haciéndole preguntas a la producción. Ahora, un productor no únicamente escucha el contenido en audio de los episodios, ¿no? Un productor se fija en todos los aspectos de este proyecto de comunicación que estamos formando. Entonces, quiero que también te fijes en qué te dicen los podcasts que consumes sobre otros aspectos del proyecto. Por ejemplo, ¿qué relación tienen con su comunidad? ¿Cuál es el tono que hacen en redes sociales? Si tienen una plataforma de financiación como Patreon, ¿qué tipo de publicaciones hacen allí? También quiero que te fijes en el estilo visual. ¿Qué comunican desde los ojos? También, por ejemplo, uno puede olfatearse los modelos que hacen que el podcast sea sostenible. Si hay shows que tienen tiendas, si tienen microdonaciones, ¿qué cosas puedes aprender de los podcasts que van más allá del audio? Porque un productor, o al menos tú como productor, va a tener muchas responsabilidades. Lo que sigue es cultivar tu bagaje, crecer tus referencias. No nos estamos inventando el agua tibia, estamos construyendo en hombros de gigantes un podcast que va a tener tu estilo y tus intereses, pero que arranca en un momento de la historia del podcast donde ya hay mucho en lo que te puedes inspirar. Entonces, ve a cumplir tu misión, a escuchar mucho. Manos a la obra, es momento de trabajar específicamente en nuestro podcast. Ya hemos visto ejemplos, referentes, hemos escuchado distintos estilos y la idea es que tenemos suficiente inspiración para diseñar nuestro propio show. De ahora en adelante, lo que sigue es construir nuestro programa de la clase. Ahora, hay muchas formas de aproximarse al diseño de un show, ¿verdad? No tienes que empezar específicamente como yo sugiero. Este es el camino que a mí me gusta, el que he recorrido y al cual le tengo mucha confianza. Sin embargo, yo he escuchado personas que empiezan a diseñar un podcast diciendo, tengo un tema del que quiero hablar, algo único que debería estar en el mundo en formato audio y arrancan por ahí. Hay otras personas que quieren servir a una comunidad. Hay un grupo de personas que podrían beneficiarse de tener un tipo de comunicación y a partir de estas personas, del público objetivo, arrancan a diseñar. Y también he escuchado otros creadores decir que les enamora un formato, que definitivamente quieren hacer entrevistas o que se mueren por contar historias y entonces el podcast narrativo es el camino. Está bien. Yo soy del equipo de empezar por el qué, el tema. Y claro, el qué. El podcast que yo quiero diseñar en el marco de este curso cubre algo que está muy presente en Internet, pero también en la comunidad de Platzi, y es hacer parte de la construcción del mundo digital. No sé tú, pero yo tengo unos minutos libres y a veces uso mi celular para hacer cosas muy serias, importantes, trascendentales y deberes, pero la gran mayoría de las veces lo saco por reflejo y estoy leyendo un newsletter o estoy de pronto mirando una cuenta de Instagram o viendo un video de YouTube. Y pensando en estas semanas, he notado que las personas que hacen ese entretenimiento posible cada vez más son personas que se vuelven profesionales en eso. Y es algo que en otro tiempo yo no me hubiera imaginado, ¿verdad? Pero hoy en día cuando yo miro mi celular también hay horas y horas de trabajo y de esfuerzo invertido creado por individuos. Entonces, el tema que yo quiero cubrir es ese. Las personas poniendo las bases, construyendo el mundo digital que hace nuestra vida más placentera. Aún no sé cómo lo voy a decir específicamente. Esto es un borrador, esto es lluvia de ideas, se vale tener
instintos, inspiraciones y no tener todavía la solución final. Así que en ese espíritu yo voy a poner como quienes construyen Internet. Ese va a ser mi tema. Creadores, constructores, mundo digital. Ahora, de ahí salen dos subpreguntas. La una es, ¿desde qué perspectiva vas a abordar ese tema? ¿Cierto? Ya sabemos que el podcast es el medio de la multiplicidad. Entonces, subpregunta 1, perspectiva. Y en mi caso, pues yo creo que no puede ser otro que el de la admiración. Yo soy alguien que ha estado construyendo su carrera también en el mundo digital, pero estoy muy temprano. Lo que me queda por aprender y por armar y por ingeniármelas es todavía muchísimo. Y yo a veces veo a estas personas y lo que me despiertan es admiración. Yo no simplemente digo, sí, trabaja en Internet. Yo lo que digo es como, wow, trabaja en Internet. Mi perspectiva, la de mi podcast en este curso, es la admiración. La otra subpregunta tiene que ver contigo. ¿Qué puedes decir tú sobre este tema que sea especial? O más bien, ¿qué te hace a ti único o especial para hablar desde esa perspectiva de ese tema? Entonces, digamos hipotéticamente que yo quiero hacer un podcast de cohetes. Y mi perspectiva va a ser la de explicar. Pero yo, francamente, no sé nada de ese tema. Entonces ahí yo me pregunto por qué yo sería la mejor persona, por qué yo debería arrancar a hacer esto. ¿Y qué traigo yo a la mesa? Pues es todavía incierto. Eso no quiere decir que no deberías intentarlo. Eso quiere decir que debes es preguntártelo. En ese ejemplo hipotético de cohetes, lo que yo traigo a la mesa, que nadie más trae, es una ignorancia total, profunda y absoluta. Eso quiere decir que si alguien escucha mi podcast y yo soy, por ejemplo, el presentador o la presentadora, voy a traer esta perspectiva donde voy a empezar por decir qué es un cohete. Y de pronto la perspectiva explicativa funciona, pero hay que agregarle de pronto el de el aprendiz, el de alguien que no sabe nada, quiere explicar y aprende por el camino. En este caso yo sí sé un poco del mundo digital y de las personas que construyen Internet. Yo misma tengo un piecito ahí. Lo que yo creo que puedo aportar son mis propias ganas de entrar a ese mundo. Creo que así como estoy haciendo este curso y así como he participado en otros podcasts y he lanzado mis propios shows, asimismo puedo interactuar con estas personas desde un lugar común que ambos ya hemos respondido. Entonces voy a poner aquí un muñequito para decir que tengo un piecito en ese mundo. Entonces soy alguien que simultáneamente quiere estar ahí más metida y ya ha avanzado unos pasitos. Entonces con una profunda admiración voy a abordar este tema. Acá hemos visto tus pasiones y tus intereses y sabemos que eso vibrante es lo que hace los medios, al podcast como medio tan especial. En la próxima clase vamos a ver desde la perspectiva del otro. Tú lanzas un podcast nuevo a Internet por primera vez y hasta que no lleguen los oyentes, la historia no está terminada. En esta clase quiero que pensemos en ese grupo de personas que va a apreciar tu podcast, pero además en ese grupo de personas que tú vas a tratar de reclutar, sobre todo al principio cuando tu podcast es nuevo. Ese grupo se llama el público objetivo. Y el público objetivo es el segmento de la población al que tú le vas a apuntar, al que tú estás dirigido. Te vas a poner en los zapatos de ese segmento para tomar decisiones sobre tu proyecto, pero también sobre estrategias de comunicación. Es un grupo muy específico. Aun si tiene miles de personas, es un segmento. Y ahí alguien me podría decir, pero Laura, es que mi podcast es para todo el mundo. Yo quiero que todo el mundo ponga play, que se sienta que aquí le damos la bienvenida. Y pues sí, yo también. Pero elegir un segmento va a hacer que todo funcione mejor, que el concepto sea más redondo y sobre todo que las estrategias
para encontrar oídos nuevos sean más eficientes. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que yo estoy haciendo, un ejemplo exagerado además, digamos que yo estoy haciendo un podcast de costura y mi público objetivo son tías que acaban de pensionarse y que disfrutan mucho de hacer estas manualidades. Lo estoy haciendo muy explícito para que me caches el punto. Entonces, si mi podcast es para todo el mundo, yo podría tratar de reclutar oyentes poniendo un mensaje en, no sé, en Google o poniendo una valla sobre la avenida principal de mi ciudad para que todo el mundo se entere que existo. Pero si tú ya tienes la claridad que tu público van a ser estas personas en específico, pues de pronto puedes gastar menos tiempo y menos esfuerzo encontrando 3 grupos de WhatsApp clave donde vas a promover este show, ¿verdad? Ese es el público objetivo. Pero además, más adelante, estas personas son las que te van a ayudar a triunfar, las que te van a donar, las que te van a mandar mensajes y ánimo por las redes sociales. Pensar un público objetivo es también como elegir a tu grupo de amigos. Yo también quiero tener 1 millón de amigos y que todo el mundo pues me tenga cariño. Pero al final del día son las relaciones que ya he cultivado las que son realmente las personas que están ahí conmigo y ya como el cliché en las buenas y en las malas. Público objetivo. Y eso también se traduce en, pues, ¿para quién es mi podcast? Esta pregunta también tiene sus propias subpreguntas. La primera de ellas es, ¿qué ganan ellos? ¿De qué les sirve escuchar mi proyecto? He estado contemplando de tema la construcción, las personas detrás de Internet, ¿cierto? Y la perspectiva es de mucha admiración. Yo creo que este podcast, que yo estoy todavía en borrador pensando, les sirve a las personas para alimentar su propia carrera, para inspirarse con otros. Entonces voy a poner acá una INS de inspiración. Pero además, yo ya he estado como pensando ideas y creo que el público objetivo del podcast que estamos diseñando acá son personas similares a mí, que quieren entrar cada vez más en esas nuevas profesiones. Y si yo logro abordar mi tema con coherencia, es posible que también les sirva para avanzar profesionalmente, aunque sea para escuchar y tener referencias de carreras que han salido bien. O bueno, finalmente depende de lo que decidamos que es construcciones de Internet. Ahora, ¿qué motiva a estas personas? ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus deseos? Entonces voy a escribir aquí les gusta. Ya lo dije, estas personas como yo me las imagino, también quieren entrar ahí. Entonces les gusta de pronto la vanguardia y les gusta o van a querer avanzar profesionalmente en su carrera en esa dirección. Profesionalmente. Y la última pregunta, la más difícil de todas, tiene que ver con dónde estas personas pueden encontrar su inspiración, pueden avanzar profesionalmente, que no sea mi podcast, que otros espacios suplen sus necesidades. Y yo sé que aquí parece también que te estuviera pidiendo que sacaras tu bolita de cristal y adivinaras, pero creo que nosotros estamos en capacidad de ponernos en los zapatos del otro y de despertar un poquito el botón de la empatía para tratar de imaginarme cómo es ser el oyente, ¿verdad? Yo creo que si tenemos a alguien hablando de cómo se construye Internet, desde una perspectiva entusiasta, desde alguien que ya tiene un pelito ahí, pues las redes sociales puede que también suplan eso. Puede que entrando directamente al perfil de Instagram de un creador de contenido que tú admiras, entrando directamente al canal de Twitch de un desarrollador que tú llevas siguiendo desde hace mucho tiempo, o de pronto viendo newsletters de, no sé, escritoras que tú desde hace rato le sigues la pista, puedes satisfacer eso. Pero también yo siento que aquí hay un aire de aprendizaje, ¿no? Avanzar, profesión. Aquí también aparece la palabra aprender. Entonces es posible que plataformas de educación como esta misma suplan un poquito ese espacio. Y bueno,
por ahora se me ocurren esas dos opciones. Está bien, estamos boceteando, pero yo creo que tengo un arma secreta. Y es que a pesar de que hay otros lugares donde este segmento puede suplir sus deseos y puede encontrar cosas útiles, yo les voy a llegar en un espacio donde ellos no van a necesitar los ojos. Entonces de pronto yo me voy a basar en que soy audio para llegarles y cautivarlos y decirles, hey, hay otras opciones, pero la mía se puede escuchar lavando la loza y eso me va a ser única. Me estoy adelantando a los hechos. Entonces, ¿qué sirve? ¿De qué les va a servir a ellos? ¿Qué sacan ellos? ¿Qué les gusta? Y finalmente, ¿dónde más? Y acá ya hay varias opciones. Hay muchas personas en Internet que potencialmente pueden escuchar tu podcast, así como hay muchas personas que hablan español y pueden disfrutar de tus contenidos. Y es posible que crezca en ti un sentimiento de ¿para qué? Sobre todo si tú entras a la tienda de aplicaciones y ves que a la tienda de aplicaciones y luego a la aplicación de podcast y encuentras que otra persona ya ha hecho un podcast sobre el tema que tú querías cubrir. Tú puedes diferenciarte apuntándole a un nicho distinto. Es distinto mi podcast hipotético para cohetes hecho por expertos que hecho desde ignorantes. Aquí puede estar la solución del encanto. Voy a meter un poquitico de teoría. Siento que ayuda a entender la situación. Hay una gráfica, puede que estés familiarizado o no, que se ve más o menos así. Y esta gráfica se llama The Long Tail. Es una gráfica que aparece en un libro del mismo nombre, The Long Tail, de Chris Anderson. Y toda la trama del libro es cómo hemos pasado de lógicas del mundo físico a lógicas del mundo digital, donde el consumo del mundo físico tendía a privilegiar los grandes hits. Y pensábamos que lo que le importaba a la gente era lo que estaba aquí, en el lado como más grande de la gráfica. Resulta que con el mundo digital, teniendo virtualmente sin tener límites para las cosas que pueden existir en el mundo, nos hemos dado cuenta que hay público para muchas otras producciones. Aquí está el consumo o el público y aquí están las producciones. Aquí podría estar un disco de Madonna y aquí podría estar cosas de Internet. Madonna le importa mucho a muchas personas. Cosas de Internet tiene un público construido muy específico, ¿verdad? Se llama The Long Tail porque se va viendo cómo se alarga la cola. Tu podcast puede estar acá y puede tener un público robusto y puede existir a pesar de que haya otros podcasts que cubren el mismo tema, porque tú puedes manejar las variables para que en cierto sentido sea único. Internet y los podcasts todavía son el espacio de la diversidad, de las pasiones que pensamos que no tenían tantas personas a su alrededor, de las voces únicas. Pensando en la teoría del long tail, quiero darte mucho ánimo para que hagas tu versión única aún con cosas que existen ya en el mundo. Hemos visto qué tema queremos explorar en este podcast, desde qué perspectiva y por qué tú traes una perspectiva única. En cómo ejecutas las ideas se juega la identidad de tu podcast. Como hemos hablado que el podcast es el medio de la diversidad y la pluralidad, pues la personalidad y la identidad es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, para arrancar a resolver cómo, te invito a pensar en el formato. Yo he pensado en mi tiempo libre individual que estas ideas tienen 3 formatos que podrían funcionar muy bien. Por un lado, este podría ser un podcast narrativo donde yo o las personas que produzcan el show se van a investigar con mucha minucia quiénes están haciendo posible el Internet que conocemos hoy en día y al final hacemos una narración muy calculada que tenga una sorpresa, una revelación y las personas sienten que aprenden algo que va a tener injerencia en su propio camino y en su propia vida. Se me ocurre que también estas ideas podrían concretarse
en un formato de entrevistas, donde de pronto la carga de la investigación no recae tanto sobre los hombros de la producción, en este caso, pues mis hombros, sino que de pronto el trabajo está en la selección de invitados interesantes y que sean ellos quienes traen la información más valiosa. Y yo siento que la utilidad aquí es muy importante porque estoy pensando en gente como yo construyendo su camino, ¿verdad? Y esto, a mi juicio, para que sea un concepto sólido, debe ser útil. La tercera opción que he barajado es un formato de pronto de diario donde yo misma me inspiro, investigo un poco, olfateo a las personas, más allá de sus redes, sino realmente ver qué han hecho en el mundo, dónde han hablado, y después hago un reporte tipo diario donde comento la carrera de estas personas, pero también mis sentimientos, qué sentí, qué me inspiró, qué cambié en mi vida con base en eso que encontré. Y bueno, este proceso no es lineal. Yo creo que diseñar un podcast toma mucho ir a café, sacar la hoja, planear, tachar, ¿cierto? Es un proceso de pensamiento, es como dicen en mi ciudad, echar cabeza. Después de echar cabeza, yo creo que el formato que más nos va a servir es el de entrevistas. Primero, yo amo las entrevistas. Yo, como gusto personal, siento que en las entrevistas podría traer la energía y la admiración que quiero transmitir. Pero también creo que escuchar la voz directamente de esas personas inspiradoras puede ser algo muy potente. En una entrevista hay muchas oportunidades de intimidad, de que tú de repente hagas una pregunta que despierta un sentimiento y la persona, te maraville con algo que de pronto no se hubiera atrevido a decir en un medio audiovisual o en una entrevista formal con un periodista. El primer cómo, el que responde al formato, pues lo solucioné con entrevistas. Ahora, yo creo que sí hay una correlación entre la cantidad de esfuerzo que tú pones en un podcast y las posibilidades que tiene de reclutar oyentes nuevos. Y ese esfuerzo puede ser en términos de sonido, pero también puede ser la comunicación con tu audiencia, las redes sociales, etc. Yo no quisiera hacer un podcast donde prendemos el micrófono del entrevistado y del productor y ponemos grabar y ya está. Quitamos respiraciones o cosas feas y ya está. Yo creo que las horas extra de trabajo que yo quiero ponerle encima para que este sea un show más robusto van a ser en la entrevista. Entonces yo quiero que sean entrevistas editadas. Una entrevista que tenga una introducción, que te pone en contexto a la persona, que de pronto tenga un poquitico de arco narrativo, como que el entrevistado empieza en un lugar en su vida y luego pasan cosas y termina en otro, ¿cierto? Una historia. Y quiero poder después decir qué significa para mí haber hablado con esta persona. Entonces el formato no va a ser entrevistas a seca, va a ser entrevistas editadas. ¿Y ya? Todavía no. Estamos haciendo más que una serie de episodios, estamos haciendo un proyecto de comunicaciones, ¿verdad? Y todos los proyectos de comunicación tienen una personalidad, un estilo, sea que tú lo planees o no. Yo te pido que seas muy intencional. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿cuál es el estilo de tu podcast? Y probablemente el estilo va a ser muy parecido a tu personalidad. En este caso, yo me imagino que el estilo tiene que ver con la admiración, con la frescura, pero también la fascinación. Yo quiero que el estilo sea como inteligente, sofisticado, pero también que se dé espacio de divertirse. Dije tantas palabras que oscilan entre inteligente. No quiero de eso que se conectan las personas y se ríen y uno no entiende cuál era el chiste. Quiero que sea un poco inteligente. Quiero que sea divertido. En mi caso, como yo soy súper nerd, esas cosas no son opuestas. Y también quiero que sea curioso y que indague. Esto es borrador, esto todavía es mamarracho, se vale poner muchas palabras. Finalmente, ¿cómo se va a comunicar? ¿Cuál va a ser como el estilo gráfico, el tono? Un podcast obviamente tiene una comunicación en audio, pero también tiene estilo y también se comunica visualmente de una forma y en texto de otra forma.
El estilo de tu proyecto al principio puede ser un sentimiento, como cuando estás describiendo un amigo, y a medida que vas produciendo se va volviendo más concreto. Ahí puedes llamar amigos que sepan escribir, amigos que sepan diseñar, personas que puedan ayudarte a encontrar ese estilo. A medida que vas avanzando, lo vas consolidando. Nos vemos en la próxima clase. ¿Para qué sirve un concepto? Para tomar decisiones que sean coherentes entre sí. A medida que va avanzando un proyecto es muy fácil tomar decisiones que tienen sentido en el momento, pero que luego a medida que van pasando los meses y tú miras de lejos, se ven un poco como un salpicón, como un popurrí, como algo que toma muchas direcciones. El concepto es tu mapa para ir en una dirección que sea coherente. Y es que los proyectos que tienden a triunfar en Internet en términos de atención son aquellos que tienen un concepto sólido, que son fáciles de recomendar porque las personas saben qué es con certeza y le recomiendan a su comunidad fácilmente. En esta clase vamos a aterrizar las ideas que hemos estado discutiendo sobre el podcast en un concepto. Y para eso, yo he diseñado una plantilla que te dejo en la caja de recursos donde puedes consolidar las ideas y también puedes tener en un solo lugar una hoja de ruta. Voy a completar en el tablero ese mismo modelo de manera que tengamos claridad sobre el diseño, sobre el concepto de nuestro podcast. Arrancamos por acá. Mi podcast sobre. Voy a decir de la manera más concreta cuál es el tema. De nuevo, ya hicimos borrador. Este es el momento de pronto de ponerlo muy concretamente. Y la decisión que yo tomé es hacer un podcast sobre creadores de y en Internet. ¿Qué pasa con ese tema, con ese podcast, con su personalidad y su perspectiva? ¿A quién ayuda? Pues yo creo que mi segmento, mi público objetivo, son personas definitivamente que están buscando explorar nuevos campos en sus quehaceres. Entonces yo diría que ayuda a personas buscando nuevos campos profesionales. Esta pregunta de ¿a quién ayuda? Es el segmento. Pero ahora, ¿qué quiere ese segmento? Pues específicamente, yo creo que quieren inspirarse, pero sobre todo quieren escuchar como historias reales, ejemplos concretos de personas que lograron esto que ellos pueden querer. Entonces voy a escribir aquí ejemplos concretos. ¿Y cómo vamos a mostrarle esto a estas personas sobre este tema? Por medio de entrevistas muy íntimas que revelen un poco el detrás de la carrera de estos creadores de Internet. Escribir entonces entrevistas íntimas. Muy, muy personales. ¿Qué efecto causan esas entrevistas en la persona que las escucha? Pues si todo sale bien, satisfacen un poco su deseo. Entonces, yo quiero que esas entrevistas inspiren, eduquen, den herramientas. A esto es a lo que me refiero con un mapa. Si yo estoy planeando una de estas entrevistas íntimas, pues lo más probable es que planee preguntas cuyo resultado sea una experiencia tan asombrosa que inspire, o cuyo resultado sea una respuesta que dé consejos, muy formativa. En el formato que vas a escuchar, en el formato que vas a encontrar en la caja de recursos, verás que esta pregunta se repite, porque a veces no hay un solo efecto y yo creo que en el concepto vale la pena tener un poquito varios efectos. Acá lo simplifiqué. A diferencia de qué otros lugares satisfacen estas necesidades, causan estos efectos, tratan estos temas. Yo
he mencionado en clases anteriores que un canal de YouTube o un portal de entrevistas a estos mismos creadores de Internet podría cubrir el tema. Pero el mío no es así. El mío se escucha y el mío va a ser tremendamente íntimo. Entonces, mi podcast sobre creadores de Internet y en Internet ayuda a personas buscando explorar nuevos campos profesionales que quieren ver ejemplos concretos de personas construyendo campos profesionales por medio de entrevistas editadas con cuidado, muy íntimas, que inspiran, educan, informan, dan herramientas. A diferencia de los canales de YouTube o las redes sociales de sus creadores o las entrevistas que hayan hecho en medios de comunicación. Este es el concepto, esta es la hoja de ruta. Con base en esto, yo voy a responder las dudas que tenga al momento de producir el audio del podcast, de planear las entrevistas, de editar. Esta es la brújula. Y esa misma brújula sirve para guiar la identidad gráfica del podcast. Aquí, pues yo estoy haciendo un curso, ya tengo la identidad lista y creo que cumple con estas características. Los podcasts son un medio todavía nuevo. Eso quiere decir que los modelos de negocio alrededor de él no están del todo establecidos. Yo he visto varias formas de monetizar el podcast y todos requieren mucho ingenio. He visto podcasts que se sostienen con filantropía. Eso quiere decir becas, cooperación internacional, lo que llaman en inglés grants, y también donaciones y microdonaciones de su audiencia. Es ese dinero que la gente te da para que tú hagas lo que quieres porque, por filantropía. También he visto podcasts usar publicidad. Entonces, de pronto tú vendes anuncios que suenan en la mitad del episodio o al principio promocionando marcas o servicios de otros, ¿verdad? Y también hay pauta que se pone dinámicamente como en YouTube. Eso tiene varios asteriscos, pero es un camino que existe en la vida real. Hay podcasts que nacen siendo parte de una red, de una empresa que se encarga de administración de operaciones y también del modelo de negocio. Redes como Posta, redes como Naranja Media, redes como Radio Ambulante Studios, que son organizaciones con varios shows. Y bueno, hay quienes venden mercancía, hay realmente muchas opciones y lo típico es que la sostenibilidad se haga mezclando estrategias y un poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito aquí, y vas ahí completando tu presupuesto y armando tu sostenibilidad. De este campo hay muchísimo por aprender. Por eso te invito a que estudies con mi colega Félix Riaño en el curso de monetización de podcast. Él allí profundiza sobre cómo costear, las múltiples opciones para hacer tu show sostenible, cuánto puedes cobrar realistamente y te da ejemplos concretos y acciones concretas para personalizar tu ruta de monetización. Nos vemos en la próxima clase. Tengo un reto para ti. El reto consiste en decidir cómo será tu podcast. De la misma forma que yo he puesto ideas para llegar al concepto de nuestro podcast, te pido que tú ahora dediques tiempo a pensar. Todo esto va a tomar lugar en tu cabeza a lo largo de días, probablemente semanas, y es que tenemos mucho por resolver. El tema, la perspectiva que te pone a ti en una posición única como productor, quién va a escuchar esto, cómo se va a consolidar en un formato, ahí probablemente valga la pena escuchar episodios. Todo eso va a tomar lugar en privado y es un proceso de mucha exploración, para mí muy estimulante. Es chévere tener así como muchas ideas y finalmente llegar a un poco de claridad. Cuando sientas que están aterrizadas las ideas y que la claridad empieza a emerger, entonces te pido que vayas a la sección de recursos, descargues la plantilla para pensar y diseñar tu podcast y respondas las preguntas que yo te he mostrado en el tablero. La idea es que ahí ya vas a tener un concepto sólido. Se vale descargar varias plantillas, escribir varias veces. Se vale.
Lo importante es que tú sientas que ya el concepto está sólido. Cuando llegues a ese momento, y este es el punto clave, déjame saber en la sección de comentarios qué respondiste. Tu podcast va a necesitar una cara y yo amaría poder enseñarte, pero hay un punto donde mis habilidades gráficas y visuales no son suficientes. Así que para el episodio de cómo lo lograste y para esta clase llamé también refuerzos. Estoy en una llamada con Carol Vaquero. Ella es diseñadora gráfica e hizo la identidad visual de cómo lo lograste. Entonces, Carol, primero yo sigo muy agradecida de que tú le hayas dado como una apariencia a este podcast. Sabemos bien que los oyentes primero interactúan con la imagen antes de poner play. Quería preguntarte cómo fue desde tu perspectiva el proceso de trabajar en podcast. ¿Ya lo habías hecho? ¿Fue retador? Bueno, de mi lado, no había trabajado anteriormente, pero sí fue retador. Tratar de componer en una sola imagen lo que un oyente iba a tener que interpretar siempre implica un reto grande. Entonces, bueno, por ese lado, sí, bien, implicó un reto bastante grande. Hubo mucha investigación, mucha búsqueda de referentes, muchísimas preguntas también a otras personas, como, ok, ¿tú qué estás viendo cuando ves esta imagen? Y así irnos acercando poco a poco al mensaje final que queríamos reflejar a través de la imagen. ¿Qué te inspiró? Porque cuando tú miras la identidad hay como collage y ese collage tiene una personalidad en sí misma. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, lo primero que quisiera contarte es que para haber decidido por qué collage y por qué de pronto en otra técnica, de pronto por qué una ilustración o de pronto por qué no una fotografía solamente, partí de una analogía. Cuando tú estás pensando en las experiencias o en cómo llegaste a un punto, que es más o menos de qué va este podcast, hay muchos puntos en el camino, es decir, hay muchas experiencias, hay muchos momentos que llegan a ese punto final, ¿no? De cómo lograste algo. Con el collage pasa lo mismo. El collage es tener partes de cosas separadas, cosas que de pronto si ves individualmente, no te imaginas en un conjunto, no te los imaginas en otro momento o en otra plataforma. Más o menos, y con esto voy llegando al punto, eso fue lo que sucedió. Utilizamos el collage, utilizamos elementos separados que al final, al empezar a unir todas estas partecitas individuales, ya se iba a ver una composición única, una experiencia única, que era el punto que iba con la analogía. ¿Qué pasó aquí? Es como darle vida, darle una nueva vida a todas esas cosas separadas y llegar a un momento, a una imagen compacta que pudiera reflejar el concepto y pudiera expresarle a los oyentes todo lo que queríamos contar a través de este podcast, incluso en lo visual. Yo creo que se ve muy bien, pero además yo quisiera como que las personas supieran esto, como en la descripción del podcast, porque es exactamente la comparación perfecta. Tú en un collage vas poniendo recortes y de pronto no sabes a ciencia cierta en qué van a terminar. Y cuando tú estás construyendo tu carrera, hay pasos que de pronto parecen erráticos en el momento, pero echando hacia atrás, mirando hacia atrás, tú dices, fue un punto de giro importantísimo. Y la estética de las imágenes que componen el collage también a mí me evoca como un movimiento como artístico, cultural, como toda esta onda de los creadores a lo largo de la humanidad. ¿Eso fue también una inspiración para ti? Sí, mira que de hecho al momento de crear uno siempre se remonta a muchas cosas, ¿no? Entonces uno puede empezar desde los referentes, desde lo clásico, desde qué es lo que se está viendo, desde qué recursos. Incluso algo que quiero mencionar es que queríamos evocar texturas, porque cuando tú ves texturas tienes una cercanía, tienes como esa forma en la que ya estás realmente, no sé, como evocando un poco más allá de solo lo que un color te puede quizás decir. Entonces, mira que es una construcción de varios puntos, una construcción desde todo de recolectar, de traer, de reinventar, de darle un renacimiento a las imágenes que ya tenemos creadas y asimismo ir como recolectando y llegando a un punto final, a un destino final, que es esa imagen compacta, esa imagen que tenemos como resultado. Finalmente, no fue un camino lineal tampoco para nosotras. Tuvimos una primera versión
muy anaranjada, con una estética como de iconos más digital. Y luego si llegamos a esta versión más collage y como más comillas orgánica, ¿cómo puedes de tu perspectiva recibir ese feedback de mi parte? Como decir, este no es el camino. Bueno, yo sé que va a sonar curioso, pero esto es más común. Yo creo que, como se diría, casi que parte del mismo proceso creativo. Comúnmente, cuando creamos algo y cuando proponemos algo, no solamente tenemos una sola propuesta. Claro, la primera propuesta es la que se envía, ¿no? Pero más allá hay una construcción. Como tú decías, teníamos elementos un poco incluso más estáticos, un poco más rígidos en su composición, y eso era quizás lo que nos estaba faltando. Entonces, tuvimos este proceso de llegar a un concepto más limpio, un poco más estático, evaluamos, revisamos y dejamos ir un poco la imagen más allá, ¿no? Que era, si queremos esa cercanía, tenemos que ir un poco al lado de lo que puede ser un todo tan estático como todo tan geométrico y empezar a hacer una exploración que aunque se viera compacta, que aunque se viera unificada al final, iba a tener más dinamismo, iba a tener más elementos, iba a haber un juego mucho más grande con los recursos que estábamos presentando. Incluso en la parte tipográfica, en la parte del texto, hubo un juego más allá de solamente quizás tener un texto muy cuadrado o muy lineal, para tener una composición más fresca, un poco más orgánica y un poco más dada a esa cercanía que queríamos presentar al final. Yo creo que hiciste un trabajo extraordinario. Creo que el estilo y la identidad de cómo lo lograste Sonora se refleja muy bien y compagina muy bien con la identidad visual que tú diseñaste. Entonces, pues gracias por charlar conmigo hoy, por compartir tu proceso y por darle cara a este podcast. Gracias a ti por la invitación. De verdad fue un proceso de muchísimos aprendizajes y lo ideal es que también se vea reflejado en la gráfica, ¿no? Que ningún detalle se nos escape para este gran podcast que estamos creando. Sí, sí. Sí, es como ese espíritu otra vez de nunca dejes de aprender y siempre se puede mejorar un poquito. Entonces, bueno, chao, me despido, que estés muy bien y gracias. Chao. La primera vez que yo publiqué un podcast estaba enredándome mucho y mortificándome porque no tenía todavía la parte visual. Entonces una amiga muy generosamente hizo una ilustración en acuarela y un día de sorpresa me dijo, mira, aquí está la imagen de tu podcast. Y yo sentí un alivio tan grande. Luego, cuando lanzamos cosas de internet, que lo planeamos los domingos por la noche en nuestro tiempo libre, lo que hicimos fue abrir PowerPoint y tratar de diseñar el logo nosotros mismos de manera muy precaria, pero funcionó. Tú como podcaster a veces vas a tener que ingeniártelas en lugares nuevos. Para mí todavía es una gran sorpresa y un privilegio poder trabajar con un profesional del diseño, pero reconozco que no siempre se tiene esa oportunidad. Ahora, estando en Platzi, tenemos la ventaja que hay una escuela de diseño con un curso de principios de diseño y un curso para redes sociales. Entonces yo creo que esta también puede ser una buena oportunidad para complementar el contenido de este curso. En cualquier caso, te deseo toda la suerte del mundo planeando la apariencia de tu show. Producir episodios es probablemente la parte más importante de producir tu podcast. En mi experiencia, este es un proceso de ensayo y error, mejora, o ensayo, un episodio bueno y mejora. El caso es que con cada nuevo episodio que tú hagas, con cada nueva grabación, con cada nueva edición, el objetivo más grande es siempre mejorar, porque así nos vamos volviendo excelentes podcasters. Los productores y las productoras experimentados piensan este proceso en 3 partes. La preproducción, que como su nombre bien lo indica, es alistar y preparar todo para la producción. En el caso de cómo lo lograste, fue pensar en los invitados o las invitadas, planear las preguntas y qué rol juega este episodio en el contexto del show. Pues ya te contaré qué decisiones tomé en cada uno de esos pasos. La producción es salir a conseguir el material. Entonces, en un podcast narrativo, eso puede ser ir a entrevistar las voces
de los protagonistas y las protagonistas de la historia. En un podcast de audio diario, una sola persona, eso puede ser entrar al estudio de grabación y grabar el guión que hace parte del episodio. Y según el formato va variando. En el caso de cómo lo lograste, este paso es ir a conseguir el audio de la entrevista. También, con base en el audio, ya en nuestras manos, escribir la voz en off y grabar la locución que va a mover hacia adelante la historia o que va a dar contexto en la introducción o un cierre en los créditos. Y la postproducción es lo que yo entiendo como fina coquetería, que es pues editar ese material, poner efectos de sonido que ayuden a que la calidad sea mejor cuando de pronto el material original no fue suficiente, y la capa de musicalización y efectos, que es pues todo el diseño de sonido. Eso es básicamente lo que vamos a aprender a lo largo de las clases que siguen. Esta clase, sin embargo, viene con un asterisco, y es que la producción de podcast y la producción de sonido es todo un campo por explorar y en sí mismo él es bastante complejo. Entonces lo que yo voy a hacer es que en cada momento te voy a mostrar la primera capa, los conocimientos más básicos, y te voy a indicar dónde puedes seguir aprendiendo. Y esa va a ser la dinámica. Acá vas a ver los principios y yo te voy a indicar dónde profundizar. Algo que a mí me encantó del mundo de los podcasts la primera vez que empecé a escuchar fue su gran diversidad. Y no estoy hablando solamente que hay muchos temas y muchas maneras de narrar, sino las voces, las pasiones, los hobbies escondidos que de repente se materializaban en producciones de audio. Los podcasts aún son el medio de la diversidad. Y en español hay tanto por construir que no puedo esperar a ver cómo este continente que tiene tantas cosas se va a ver también reflejado en el sonido. En ese sentido, hay dos filosofías que yo quiero que tú te lleves contigo después de esta clase. Y todo gira alrededor de esta diversidad en el podcast y cómo es el lugar para que tú expreses lo que te hace único y única, claro. Entonces, cuando vayas a grabar tus primeros episodios, ten presente esto. Exprésate con autenticidad. A mí me han tildado de hablar con demasiado entusiasmo, de a veces explicar cada cosita con tan paso a paso que puede sonar infantilizante, o de pronto me apasiono tanto por un tema que empiezo a hablar muy rápido y se me empieza a armar como trancón de ideas, y en cualquier otro medio eso sería muy problemático. Yo creo que mi carrera como presentadora de televisión no tiene mucho futuro, pero en el mundo de los podcasts, esas cosas que podrían verse como defectos en un medio tradicional son mis fortalezas. Y si yo logro que toda mi inmensa curiosidad y mi pasión por el conocimiento y por contarle a otros las cosas que aprendo, si yo logro transmitir esa emoción en mi podcast, pues he cumplido mi propósito, porque en últimas, eso es lo que auténticamente soy yo y lo que tengo para ofrecer. Ahora, también es muy importante que hables con claridad. Y yo sé que yo hablé de palabras atropelladas, pero hay un punto donde toda la autenticidad se ve truncada si no tienes claridad. Entonces son como dos partes de una balanza, o más bien son dos elementos centrales de tu receta. Toda tu personalidad y la claridad, simplemente para que otras personas te escuchen. Esto no quiere decir igual que no entrenes tu voz, aunque sea un poco. Entonces, en este universo diverso que es el podcast, lo que tú puedes hacer es aprender ejercicios para manejar mejor tu cuerpo, de manera que toda la diversidad y la autenticidad que tú vas a traer esté mejor entrenada. En Platzi hay un curso de locución que puedes tomar justamente para aprender a conocerte. Y cuando a mí me llegó la hora de producir el primer episodio de Cómo lo lograste, tenía nervios, no sabía muy bien cuál iba a ser mi primer invitado o mi primera invitada. Tenía claro el tema, claro, pues ya tenía mi hoja de concepto lista. Había pensado en los sentimientos que quería despertar en las personas que escucharan el episodio, cómo quería dejar a las personas llenas de gasolina para actuar en sus propios proyectos, pero todavía no sabía muy bien quién iba a ser aquel entrevistado o entrevistada
que iba pues a inaugurar este proyecto tan chévere de podcast. Y así estuve varias semanas, incluso lo consulté con un pequeño grupo de personas que me botaron ideas, y un buen día Santiago, en el marco de cosas de internet, me dijo, ¿tú no eres amiga de María Ángela? Y ahí llegó la respuesta. No vino de mí, vino de mi círculo, pero en todo caso funcionaba perfecto. María Ángela Urbina es una persona con la cual yo estudié en la universidad. Ambas estábamos en primera fila tomando notas a cada palabra que decían las personas que nos estaban enseñando. Y ella, más adelante en su carrera, entró a trabajar en un periódico gigante de Colombia y de mucha trayectoria e historia que se llama El Espectador. Ahí fundó una videocolumna de opinión que se llama Las Igualadas. Empezó como un proyecto para hablar de feminismo de una manera más natural y contemporánea para las chicas jóvenes como nosotras, pero terminó siendo un referente sobre cómo hablar de periodismo feminista en Internet para un público que de pronto no recibe el domingo el periódico impreso, pero sí tiene la necesidad de informarse con contenido de calidad, ¿verdad? Y María Ángela, hoy en día, después de fundar el canal de YouTube Las Igualadas, vive de Internet. Después escribió libros y da conferencias y es una persona que yo creo que su carrera tuvo un punto de giro para bien gracias al mundo digital. Pero además cumple con una característica que yo secretamente dije que era importante para todos los invitados y las invitadas, y es que para mí este podcast debía tener gente en profesiones que ni se hubieran imaginado cuando eran niños. O sea, que cuando ellos a los 5 o 6 años les hubieran dicho, ¿tú qué quieres ser cuando grande?, no les hubiera alcanzado para imaginarse lo que hacían hoy en día. Y en los 90, cuando creció María Ángela, la profesión youtuber no existía. Ella vive de YouTube. Entonces, por ahí ya la voz del primer episodio estaba resuelta. Entonces, el primer episodio de Cómo lo lograste iba a tener a María Ángela Urbina hablando de su experiencia con Las Igualadas. Una vez tenía el invitado, pues claro, tuve que chequear con ella, que todavía me levantara el teléfono, que todavía pudiéramos como que quisiera participar en este proyecto tan loco para esta comunidad de Platzi. Luego, después de eso, mi preproducción incluyó diseñar las preguntas. Este es un episodio de 20 minutos. Desde el inicio yo sabía que quería que esa fuera como lo máximo que durara la conversación. Entonces, únicamente diseñé 4 preguntas. Y aquí es buen momento para dirigirte al curso de entrevista periodística que te dejo en la caja de recursos. Es una clase que a mí me ayudó mucho y que creo que a ti también, si tu podcast es de entrevistas. 4 preguntas, cada una apuntando a un aspecto de su vida. Entonces, para presentar a María Ángela, quería apuntar a quién es ella como persona. Mi primera pregunta fue, hablemos de María Ángela de 15 años, creciendo en la ciudad pequeña donde ella creció. ¿Cómo pasas el tiempo? ¿Qué te imaginas para tu futuro? La segunda pregunta apuntaba a su campo profesional. Entonces, ¿cuándo llegó el Internet a tu vida? Nosotros somos una generación todavía bisagra, no nacimos con Internet. Luego, después de establecer quién es ella y cómo ha sido su viaje, una vez establecemos quién es ella como persona, ahí sí le pido que me cuente un poco de su proyecto más exitoso, o al menos el que más atención trajo a su vida, que es lo que en últimas le permite vivir de Internet. Entonces, ahí le pido que me narre el camino con Las Igualadas. Y una vez tenemos ese éxito, que es también el clímax de nuestra entrevista, propongo un par de preguntas de cierre. Y aquí estoy apuntando a la reflexión. Quiero que emocionalmente cerremos, y creo que aquí es donde tenemos más posibilidades de escuchar lecciones de la carrera de María Ángela cuando ella esté en modo reflectivo. Hasta ahí la preproducción. Para la producción, María Ángela me pidió que hiciéramos la entrevista en un lugar íntimo, no en un espacio. Así que yo terminé yendo a su casa. Grabar en la casa de una persona siempre trae retos porque tú no tienes total control del espacio acústico, más si solo tienes una oportunidad para visitar. En este caso yo moví un tapete al lugar donde íbamos a grabar para evitar la reverberación. Traje unas sillas acolchonadas para poner alrededor con cojines. Se alcanza a ver una esquinita morada de una de las sillas que yo puse alrededor.
y armé mis equipos. Esta configuración de equipos es una que yo he perfeccionado para que sea muy, muy fácil de cargar, liviana y que me dé una calidad del sonido lo suficientemente buena para que después yo me sienta orgullosa de publicar este podcast. Hay un ventanal gigante, nos aseguramos de tenerlo cerrado y como yo había llenado de tantos cojines alrededor, no fue un problema en términos acústicos. En la próxima clase te voy a mostrar muy cerquita los equipos que utilicé para que tú veas con más claridad qué estuvo detrás de esta producción. Cuando tú te encuentras en la situación de grabar fuera de tu casa, fuera de tu estudio, lejos del ambiente donde típicamente trabajas y en una locación remota, pues tienes dos alternativas en términos de los equipos para capturar y procesar el sonido. La una es llevar computador y el computador funciona directamente con un micrófono USB o con una interfaz de audio a la cual conectas el micrófono que conectas al computador, ¿verdad? Ese es un camino. También tienes el camino que yo elegí, que es llevar una grabadora portátil. Entonces, a la entrevista de cómo lo lograste, yo llevé esta grabadora portátil, es una grabadora Zoom y tiene distintos canales donde tú puedes conectar los micrófonos y configurarlos individualmente. Funciona de manera muy sencilla, realmente es cuestión de conectar los audífonos porque siempre queremos monitorear, luego el micrófono y básicamente estás listo para grabar. Al usar una grabadora portátil o tu celular o cualquier tipo de equipo portátil, hay dos cosas fundamentales. La una es monitorear siempre con los audífonos. La otra es fijarte en el volumen. En esta grabadora, el volumen de captura se ve en esta línea y el volumen al que tú quieres apuntar es en la mitad. Si hablas demasiado duro, el archivo se va a dañar y no lo vas a poder usar cuando edites. Si grabas demasiado pasito, va a sonar hiss en la grabación. Entonces tú quieres apuntar a la mitad. Esta grabadora permite ajustar la ganancia, que es cuánta ayuda en términos de volumen le da al invitado. Y lo que tú puedes hacer son pruebas. Le dices a la persona que se ría falso, ja, 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 y ahí vas a ver los picos de volumen. O le vas a decir que te cuente un momento triste de su vida y vas a ver lo muy pasito que habla. En cualquier caso, a lo que tú quieres apuntar es a la mitad de la barra de volumen. Y ojo, siempre poner grabar. No te puedo decir la cantidad de veces que he visto personas pensar que la grabadora lo hace solo y olvidar este paso tan crucial. Queda solo una pieza faltante en este rompecabezas de grabar una entrevista en locación. Y esa pieza tiene nombre propio, trípode. Acá está. Para ubicar el micrófono, yo elegí este trípode que es muy flexible, se expande, se contrae, curiosamente cabe en una maleta. Y a mí me encanta porque te da la flexibilidad de decirle a las personas que se sienten en un sofá o en una silla, una poltrona, muy cómodamente relajados para conversar. Acá va el micrófono. Y ya con el micrófono tú tienes flexibilidad de ajustar el ángulo, ¿cierto? Más hacia arriba, más hacia abajo, más lejos, más cerca, etcétera, etcétera. Esta pieza es más importante de lo que parece. Donde vas a sostener el micrófono va a ser crucial porque si tú agarras el micrófono en la mano, van a quedar los sonidos de manejo de las manos. Tú crees que es imperceptible porque cuando no estás monitoreando es imperceptible, pero se siente. Entonces tú siempre quieres pensar en una base que no genere ruido. Con eso terminamos la clase de cómo grabamos, cómo lo lograste. Una vez hagas tus primeras grabaciones, vas a necesitar una herramienta para esculpir ese audio en el episodio que tú quieres publicar. Y esto es verdad independientemente de que tengas un podcast una sola voz. Como mínimo vas a querer poner algo en la introducción y al final del episodio. Y también, claro, en producciones más complejas, cuando tienes varias voces interactuando en una mesa de radio o en un podcast narrativo.
Para mí hay una relación directa entre el nivel de edición y el atractivo de tu podcast para nuevos oyentes, pero esa es solo mi opinión. Ahora, como la primera vez que tú abres un archivo de un programa de edición de audio puede ser intimidante, quiero mostrarte los pasos básicos. El programa de edición que yo uso se llama Adobe Audition y pertenece a la compañía Adobe, que tiene varias herramientas de producción audiovisual. Así llegué yo a él, me gusta estar en ese ecosistema, pero tú puedes elegir el que prefieras. Cualquiera que te sirva para esculpir tu episodio funciona. Acá el primer paso es crear un espacio de trabajo y eso se hace arriba donde dice archivo, nueva, sesión multipista, porque voy a tener varios audios que van a sonar en simultáneo. Se abre esta ventana donde el software, el programa, te pide las características de tu proyecto. Entonces yo lo voy a bautizar como lo lograste, episodio 1, edición. Está guardado en la carpeta como lo lograste, perfecto, no tengo ninguna plantilla, perfecto, la velocidad de muestreo será 48.000 Hz y la profundidad de bits 32 bits. Esto al principio puede ser confuso, no te preocupes, usa la configuración que yo tengo. Esto es la calidad del audio, es como decir los píxeles que tiene una foto. Aceptar. Y ahora aparecen pistas. Una pista, otra pista, estos son los audios que pueden sonar en simultáneo. Entonces el paso es traer mis materiales. Y eso se hace de nuevo en archivo, importar, archivo. Yo tengo la entrevista de María Ángela y también la entrevista de Laura. Voy a seleccionar ambos archivos y los abro. Aparecen en este panel. Y acá lo único que tienes que hacer es hacer clic y arrastrar un audio a una pista y el otro audio a la siguiente pista. Entonces me paro ahí, hago clic y arrastro. ¡Tarán! Y cuando tú pones play van a sonar ambos al tiempo. Escucha. Arranquemos. No sé, cuéntame qué fue lo más difícil que hiciste esta semana. Suena un poco bajito, ¿verdad? Lo segundo que voy a hacer es ajustar el volumen. Y lo que tú quieres, acá también en el programa de audio, es que el volumen suene más o menos en la mitad de la barra. Para ajustarlo, voy a esta esquinita, hago clic y muevo el cursor hacia la derecha para más volumen. Vamos a poner play, debería sonar más fuerte. Arranquemos. No sé, cuéntame qué fue lo más difícil que hiciste esta semana. Excelente. Yo hice esa pregunta para probar el sonido en la vida real, en la entrevista, y pues aquí también me sirve para probar el sonido. Una vez tienes tu volumen justo, es hora de cortar y pegar. Y básicamente cortar y pegar es el arte de la edición. Entonces para hacer eso, tú pones la línea, y esto es igual para los distintos softwares, tú pones la línea donde quieres hacer tu corte, botón derecho, cortar. Cortar es algo que tú haces muchas veces, entonces yo lo que hice fue que busqué en internet el comando y en mi computador, que es Windows, es Control K. Entonces ahora lo que antes era un archivo son dos archivos y la primera parte de la voz de María Ángela, que no la voy a usar, pues la puedo eliminar. Y ya, básicamente estás listo para quitar todos los pedazos que quieras. Control K, luego voy a poner aquí otra vez, Control K. Y ya, chao pedazo. Listo. Ese es uno de los pasos claves, aparte de importar los archivos y ajustar los volúmenes. ¿Tú quieres, cuando grabas dos voces, quitar la voz de la otra persona que suena en la pista donde no debería sonar? ¿Qué quiere decir eso? Aquí María Ángela está hablando y si tú subes mucho el volumen vas a darte cuenta que suena en la pista de Laura. Tú no quieres eso. Entonces, cada vez que se cuele una voz, vas a eliminarla. ¿Cómo la eliminas? Pues cortando. Entonces, aquí voy a cortar y eliminar. Y ya, esto yo lo llamo coloquialmente limpiar el audio. Creo que distintos editores lo llaman igual. Y es borrar la voz de la persona que no debería estar. Una vez tienes, comillas, limpio tu audio. Ay, mira, voy a quitar aquí otro pedacito. Control K. Agarro la aguja.
Me paro donde quiero, control K, eliminar. Una vez quitas la voz, has hecho el primer paso de esculpir. Y este truquito me da pena, pero lo voy a decir porque quiero que tú aprendas a toda velocidad. El truco que te voy a mostrar a continuación, yo lo aprendí muy tarde en la vida, pero es crucial. Cada vez que tú cortes, vas a poner una transición de volumen al inicio. En Audition se hace con este cuadrito. Busca en internet cómo se hace en el software que tú elijas para que el volumen suene progresivamente. Te voy a dejar escuchar. Cuéntame qué fue lo más difícil que hiciste esta semana. Lo más difícil que hice esta semana fue... Eso hace que las transiciones sean muy suaves. Y lo mismo aplica cuando salgas. Y ahí ya tienes las herramientas básicas para editar tu episodio. Lo que sigue es exportar. Bueno, primero tienes que guardar la sesión y decirle que sí, claro que sí, sí señor, guardo mi sesión. Cuando tienes tu proyecto guardado, entonces archivo, exportar, mezcla multipista, que quiere decir que todas las mezclas queden mezcladas en un mismo archivo. Tú quieres siempre exportar en MP3 la versión final porque ese es el formato de archivo que las plataformas de podcast te piden aceptar. Y lo que antes eran varias pistas individuales van a quedar ahora convertidas en un solo archivo de audio que tú puedes subir a la plataforma de podcast. Hemos visto cómo luce un software para editar audio y eso no es menor cosa porque la primera vez es muy intimidante y no saber por dónde empezar puede crear parálisis.